Sí, ¿quién va a presentar el mejor método bíblico para ser Ah, ok. salvo? Ok. ¿Diego o David? Ok. Bueno, señores, en ambos canales les pido que se mantengan con respeto los que están comentando, por favor. Me imagino que en cada canal hay moderadores. Manténganse con respeto a Diego y a David. David Urrea, por favor. Este será el tema ¿Cómo somos salvos? Argumentarán 10 minutos, 7 minutos de refutación, 3 de contra y 3 preguntas. Así que les invito a compartir y a darle tap a la pantalla para que no se caiga y el algoritmo de TikTok detecte que hay gente por acá. Así que yo no sé quién hizo la invitación al debate, a la conversación. Pues yo le había propuesto aquí al pastor Diego, le había propuesto otro tema, pero él me propuso este. Entonces me gustaría oírlo, pastor. Adelante, con los 10 minutos y yo después lo sigo. Ok, con la condición, cuando yo comienzo, siempre digo, yo nunca he debatido con usted, nunca he dialogado, que por favor, a la hora de su argumentación, no refute mis argumentos, por favor, eso sí le pido. Y si Darío se da cuenta que él está refutando mi argumentación en su supuesta en su argumentación, él va a interrumpir. Yo no tengo problema en empezar, pero pido eso, que a la hora de argumentar usted no toque nada de mis argumentos. Para eso tiene su refutación. Tranquilo, tranquilo, Ok, pastor. Yo conozco ese ok, aspecto ya. Tranquilo. perfecto, perfecto. Sí, para una última aclaración, yo voy anotando los versículos que toca Diego sí, los versículos que va a tocar David, y en sus refutaciones van a tocar esos versículos para irlos refutando. Y en la contrarrefutación pueden abarcar tres, por eso tendrán 3 minutos después. Bueno, sin más preámbulo, pido que cierre su micrófono. David Urrea, por favor, que apaga su micrófono. No sé si con él es que tengo eco. Y yo apago mi micrófono y le doy 10 minutos a Diego Sí, tema ¿Cómo somos salvos? Cuando tú me digas, predicador, apago mi micrófono y te pongo tiempo. 3, 2, 1, arranco. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, toda la gloria, la honra es para usted. En el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesús, le pido que su Espíritu Santo me dé sabiduría, entendimiento, conocimiento de su palabra y que todo lo que hagamos en esta noche sea de edificación y bendición. Amén y amén. ¿Cómo ser salvos? ¿Cuál es el método correcto bíblicamente hablando? Le voy a mostrar 3 principios, solamente 3, que creo y considero los más importantes. Número 1, para ser salvo, se tiene que predicar el evangelio a las personas. Porque si no se les predica el evangelio, ¿cómo ellos van a creer? Y el ejemplo lo dio el predicador de predicadores, mi Señor Jesucristo. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cristo dio el ejemplo que hay que predicar el evangelio, predicar el reino de los cielos para que la persona crea. ¿Qué dice en Romanos capítulo 10, versículo 17? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando se le está predicando a la persona, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar. ¿Qué es lo que dice Juan 16:7? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
¿En qué momento el Espíritu Santo convence al hombre, convence a la mujer? En el momento que se está predicando, en el momento que se está exponiendo el Evangelio. Dice que la fe viene por el oír, el Espíritu Santo trabajando también en la predicación. Veamos, los apóstoles, bueno, primero Cristo deja la misión. Nos dio el ejemplo, ahora deja la misión. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué anunciaban los discípulos? Iban anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a qué? A Cristo. Número 2. La persona ya escuchó el evangelio, ya se le predicó el evangelio, el Espíritu Santo ya hizo la obra, que la persona crea. Ahora que viene el arrepentimiento. La persona tiene que creer y tiene que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque nada de eso va a ocurrir si la persona no cree. Nada de eso va a ocurrir en la vida del hombre y de la mujer si no cree. Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo claramente dice acá que hay que creer en el evangelio. La persona escuchó el mensaje del evangelio, ahora ¿qué le toca? Le toca creer en el evangelio. Juan capítulo 6, versículos 67, 68 y 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ojo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí ellos confesaron que Él es el Hijo del Dios viviente. Juan 9:35, la historia del hombre que nació ciego, y Cristo hizo una obra en su vida, y aquí vemos, dice que estuvo discutiendo con los fariseos, con los escribas, y lo expulsaron de la sinagoga y se encontró con Jesús. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Este hombre ciego creyó en Jesús, confesó que Jesús es su Señor. Ahora veamos la historia de Marta, cuando murió su hermano Lázaro y Jesús tuvo un diálogo con Marta, y aquí vamos a aprender algo muy precioso. Juan 11:23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí viene: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Se predica el evangelio, el Espíritu Santo convence de pecado y de justicia, y la persona tiene que creer. Cree. Número 3. Esa fe genuina, esa fe verdadera, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, le dice Pablo a Timoteo, dice que la fe que hay en ti no es una fe fingida, una fe genuina. Un arrepentimiento verdadero, una conversión genuina y verdadera lleva a la obediencia. Y entonces
tenemos que bautizarnos. Eso viene en consecuencia de nuestra fe, de haber creído en Cristo, de haber aceptado a Cristo, porque yo no creo que alguien vaya a las aguas bautismales sin haber creído. Yo no creo en un creyente que vaya a las aguas sin haber confesado a Jesús como su Señor. Yo no creo eso. La persona tiene que estar consciente, ya creyó en Jesús, ya se arrepintió de sus pecados, ya entendió que Jesús es su Señor, entonces va al bautismo. Pero no solo el bautismo, también la oración, vivir en santidad, porque dice que viene por una iglesia santa y gloriosa, dar buenos frutos, como dice Mateo capítulo 7, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. El congregarnos, el hacer buenas obras, ayudar al necesitado, a nuestro prójimo, dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Le di 3 principios. Número 1, se tiene que predicar el evangelio. Imposible que la persona crea sin que no se le predique. Dice Romanos 10:14, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Número 2, la persona cree por obra del Espíritu Santo. Después de haber creído, número 3, viene una vida de obediencia. Entonces, ya todo lo que acabo de explicar recientemente. Básicamente, son 3 principios lo que les presenté el día de hoy. Y como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ok, excelente tiempo, predicador Diego Sic, 9 minutos con 55 segundos. Invitándolo a todos de que den tap ahí a la pantalla, que compartan, que disfruten y anoten los argumentos, anoten las citas. ¿Está listo David Urrea? Ok, apago mi micrófono, le doy 10 minutos. El tema, ¿cómo somos salvos bíblicamente? Adelante, prendo mi micrófono. Cuando empieces a hablar, yo te pongo tiempo, 10 minutos. Ok, bueno, muchas gracias. Primeramente doy gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad de poder compartir en esta noche este conversatorio con el pastor Diego y bueno, con su audiencia que está allí también pendiente de lo que vamos a hablar y también con mi audiencia. El tema de hoy es cómo somos salvos o cómo llegamos a ser salvos. Yo he tomado un texto base y precisamente Romanos capítulo 10, el verso 14, donde dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es necesario primeramente que la persona, para poder aceptar el mensaje de salvación, que entre otras cosas evangelio significa buena noticia o buena nueva de salvación, es necesario que oiga, porque si no oye, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Sí? Entonces, dentro de las bases bíblicas, sencillamente esto es fundamental. Primero, la persona debe de oír el mensaje, ¿cierto? Para sencillamente, por medio de esa palabra, el Señor comienza a obrar en la vida de la persona. Entonces, sí es necesario oír el mensaje, ¿cierto? Aceptar el mensaje, retener el mensaje. Ese mensaje, precisamente, comienza a actuar en la vida de la persona y ese mensaje lleva a la persona a entender, porque el Señor, por medio de su palabra o su propio espíritu, comienza a obrar en la vida de la persona. Y esa palabra lleva a un quebrantamiento espiritual y a un reconocimiento, ¿cierto?, en que le hemos fallado al Señor,
porque entre otras cosas, precisamente el pecado es errar al blanco, así se conoce teológicamente, ¿cierto? Pero cuando la palabra sencillamente haya cabida en nuestra vida, nos lleva sencillamente a un quebrantamiento y a un reconocimiento de que le hemos fallado al Dios de la Biblia. Y sencillamente, bueno, ya hablamos del oír la palabra, ¿cierto? Del creer la palabra también. Es necesario creer la palabra, es necesario aceptar la palabra, es necesario que haya también un arrepentimiento. Por eso el mensaje de la iglesia primitiva, si usted analiza el mensaje que dio el Señor Jesucristo en la Gran Comisión, Lucas 24:47, es que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, porque el mensaje tiene mucho que ver. Por eso el apóstol Pablo dijo: ten cuidado de ti mismo y del mensaje, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces el mensaje es muy importante, no podemos llegar con cualquier mensaje. No podemos llegar con cualquier mensaje, porque escuchamos muchos mensajes por ahí, escuchamos muchas denominaciones, porque ya hay denominaciones para todos los gustos. Si no le gusta la santidad, ok, allí aquel lado puede estar como guste, ¿sí? Ya vemos por ahí muchas denominaciones, pero el mensaje es muy importante. El mensaje lleva al arrepentimiento. Después del arrepentimiento, para ser salvo, ¿cierto? O bueno, tiene que haber conversión, tiene que haber arrepentimiento, ¿cierto? Tiene que haber arrepentimiento, y después del arrepentimiento viene el paso de el bautismo, cumpliendo lo que la Escritura dice, porque sin bautismo, escúchenme bien, audiencia de aquí del pastor Diego, sin bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados no hay salvación, ténganlo muy claro, porque de la única manera que somos unidos a Cristo es por medio del bautismo. Y esto no me lo inventé yo, léalo usted, ojalá allá en su casa, ojalá en la versión TLA, ¿sí? Léalo y verá lo que dice, que en el bautismo somos unidos a Cristo. Y en el verso 7 de Romanos capítulo 6 dice que somos justificados. Sin justificación no hay salvación, porque la justificación precisamente es cuando el Eterno nos declara inocentes delante de Él. O sea, nos hace inocentes de todo lo que hayamos hecho. Entonces, la doctrina precisamente de la justificación es muy importante. Y si no hay bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, no hay justificación. Entonces, sencillamente, lo primero que debemos mirar es el mensaje que predicaban los discípulos. Ya hablamos del oír la palabra, creer la palabra, convertirse por la palabra. Ya hablamos de la conversión por la palabra, el arrepentimiento por la palabra, el bautismo en el nombre de Jesús por la palabra, el perseverar en santidad en la palabra, recibir el Espíritu Santo por la palabra, etcétera, etcétera. Esos son pasos muy importantes. Pero vamos a mirar el mensaje que daba la iglesia. Vamos a mirar qué era lo que predicaba la iglesia en el principio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 14, dice: y los que creían en el Señor aumentaban, ¿sí? Los que creían en el Señor. O sea, hace que el mensaje de la iglesia primitiva precisamente era presentar a Jesucristo. No era presentar a dos, no era presentar a tres, no era presentar la Trinidad, no era presentar nada de eso, era presentar a Jesucristo. Esto es muy importante, amigo querido. Este programa yo lo he tomado como una oportunidad para seguir presentando a Jesucristo como lo presentó la iglesia primitiva. El mensaje de la iglesia primitiva, amigo querido, no era presentar la Trinidad. No era presentar la Trinidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 28 y 29, démonos cuenta por qué era perseguida la iglesia. La iglesia no era perseguida por predicar o por presentar el mensaje de la Trinidad. No. Dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. ¿Qué nombre predicaban los discípulos? Pues sencillamente predicaban el nombre de Jesús y presentaban a Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina
¿Y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el mensaje que se predicaba allí fue el mensaje de Jesucristo, el mensaje del nombre, el mensaje del bautismo, etcétera, etcétera, del arrepentimiento, todo lo que nombré anteriormente. Hechos 5, 33 y 34. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Querían matar a quién? A los discípulos. ¿Por qué? Porque hacían todo en el nombre del Señor, porque predicaban el nombre, porque anunciaban el nombre, ¿sí? Y los mandaron a azotar, según el mismo texto que dice aquí, pero los discípulos iban gozosos porque estaban siendo azotados por predicar a Jesucristo. Ese era el mensaje. Hechos 5, 40, 41, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Escuche bien, esto era lo que le impedían los religiosos de la época, ¿sí? Los religiosos de la época impedían que hablaran en el nombre de Jesús, pero la iglesia del Señor siempre ha hablado en su nombre, seguían predicando en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué dice? Y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así que ese es el nombre. Ese es el mensaje, perdón. Ese era el mensaje que predicaba la iglesia primitiva. Y como dije anteriormente, la iglesia, el mismo Señor Jesucristo, dijo en Lucas 24:47 esto. Primero, dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Nótese cómo Jesús habla de sí mismo como si hablase de otro. Está hablando de Jesús, está hablando de sí mismo, está hablando como si hablase de otro. Dice, y así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, gracias, desde Jerusalén. Así que el mensaje, yo quiero colocar las bases sobre esto. El mensaje de la iglesia primitiva fue anunciar a Jesús, no fue anunciar la Trinidad. Aquí anunciaban era a Jesús para que la gente se salvara. No era la Trinidad, para que quede bien claro. Predicaban el nombre de Jesús y predicaban a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Porque nosotros no tenemos ningún problema con eso. Jesucristo en la condición de hombre llamado el Hijo de Dios, pero siendo Dios es el único Dios sobre todas las cosas porque no existe otro Dios. Gracias. Ok, gracias David Urrea. Gracias, excelente tiempo, 9 minutos 45 segundos. Para no perder la idea, ¿está listo, predicador Diego Sí, con sus 7 minutos de refutación? Así es, listo. Ok, apago mi micrófono. Cuando empiece su refutación, yo le pongo sus 7 minutos de refutación. Adelante. 3, 2, 1, comenzamos. Muy bien. El principio estuvo muy bien. Los primeros 3 minutos, muy bien. Su primer pasaje que trajo, Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues oirán sin haber quien les predique? Él hizo tanto énfasis en los primeros minutos sobre la importancia de predicar y esa predicación, si la persona obviamente abre su corazón, pues lo guía al arrepentimiento, a la conversión. Pero me gustó lo que dijo, salió de su boca, el Espíritu lo lleva al quebrantamiento. Amén. Ahí vemos el trabajo del glorioso Espíritu Santo, el cual la unicidad lo rechaza, piensa que es un título. Yo pregunto, ¿un título puede llevar al arrepentimiento? ¿Un título puede llevar a la persona a un quebrantamiento? Qué bonito. Me gustó que de su boca salió, gloria a Dios, de su boca salió y dijo, el Espíritu lleva al quebrantamiento. Gloria a Dios. Quizás no lo sintió cuando lo dijo, no sé, pero yo sí aquí todo lo apunto. Entonces, pero también me llamó la atención y seguramente aquí no se incluyó, no lo dijo abiertamente, pero puedo deducir que cuando dijo no cualquier mensaje, supongo que se dirigió a nosotros, no cualquier mensaje. Dice, porque hay tantos mensajes, hay tantas denominaciones, bueno,
¿Por qué afirmo que habló de nosotros? Porque ya después, y aquí es donde me voy a enfocar en la refutación, porque dijo, después del arrepentimiento viene algo muy importante y los últimos minutos, básicamente yo escuché doctrina católica. La unicidad nos tachan de católicos porque creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, señor David, ¿sabía usted que los católicos creen exactamente lo que usted cree? Exactamente, con la única diferencia que usted bautiza adultos. En cambio, el católico bautiza infantes. Esa es la única diferencia, porque el católico cree que por medio del bautismo entramos al reino de los cielos. Supongo que usted cree lo mismo, porque luego dijo y dice, sin el bautismo en el nombre de Jesús no hay salvación. Entonces, para la unicidad, nosotros no somos salvos. Darío no es salvo, Diego no es salvo, y todos nosotros que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para ellos no somos salvos. De su boca salió el bautismo en el nombre de Jesús. Sin el bautismo en el nombre de Jesús no hay salvación. Y nos trajo muchos versículos que hablan del nombre. Señor David, a los creyentes del primer siglo, no los persiguieron por lo que usted dice, no, los persiguieron por el nombre, no por la Trinidad. ¿De dónde saca usted esa locura, señor David? Le recuerdo en Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Escuche lo que dice Juan 10:33. ¿Por qué crucificaron al Señor? ¿Y por qué perseguían a sus discípulos? Escuche. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Por eso lo crucificaron, David. Aquí no es Trinidad, aquí no es unicidad, David. Lo crucificaron porque él siendo hombre se hacía pasar Dios. Bueno, para los judíos. Ok, ¿y por qué persiguieron a la iglesia, a los apóstoles? Porque ellos seguían predicando de este hombre, seguían predicando de Cristo. Ahí no había pelea de Trinidad y unicidad, David, por favor. Ahí no era pelea de Trinidad y unicidad, porque ellos, los judíos, rechazaban tajantemente a Cristo. Ya no, mire, ya les dijimos que ya no hablen en ese nombre, ya no queremos saber nada. Mire, ya inundaron todo Jerusalén de ese nombre. Mire, están llenando la tierra de ese nombre, ya no queremos. Pero no es de nombre, unicidad, Trinidad, sino de Cristo, porque ellos rechazaron al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador del mundo. No les cuadraba el mensaje que ahora son salvos por la fe en Cristo, ya no por la ley. Ese era el pleito, David. ¿Por qué? Porque para los judíos era inaceptable que ya no eran salvos por la ley. Era inaceptable que ahora eran salvos por gracia. Ahora eran salvos por la fe en Cristo. Eso era inaceptable para los judíos y por eso perseguían tanto a la iglesia. David, hasta donde yo sé, David, cuando nosotros predicamos que la salvación está en Cristo. Usted viene a pelear con una casita de papel. Hasta donde yo sé, todos mis hermanos evangélicos predicamos el evangelio de Cristo. Predicamos el arrepentimiento en Cristo. Absolutamente el 100% predicamos que la salvación es por Cristo. Dios envió a su Hijo amado en propiciación por nuestros pecados, quien entregó su vida en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. El 100%, David, 100%. No predicamos y bueno, acepten la Trinidad para que sean salvos y en el nombre de la Trinidad hay salvación. Yo no he escuchado a nadie predicar así. Siempre se predica en el nombre de Jesús. Nosotros predicamos
en el nombre de Jesús. Yo no sé de dónde saca usted que nosotros no predicamos que la salvación está en Cristo, que la salvación no está en nuestro Señor Jesús. Claro que es lo que predicamos. Le digo, yo creo que todo esto, no encuentro la palabra adecuada, es como un anti-evangélico, porque el unicitario, hasta donde yo sé, no se considera evangélico. Entonces, es un anti-evangélico. Es como el católico, no anti-evangélico. Pero bueno, ya se cumplieron los 7 minutos, se terminó. Gracias. Gracias, predicador Diego Sig. 6 minutos 59 segundos, excelente tiempo. Refutación de David Urrea. Cuando me des una señal por ahí, yo apago mi micrófono y te pongo tus 7 minutos. Adelante, David. Ok, bueno, muchas gracias. Inicio. Bueno, el pastor Diego, en su tiempo de ahorita de refutación, levantó algunos muñecos de paja, pastor. Y de verdad, pues se lo digo con todo respeto. Es hora de refutar, David, es hora de refutar. Sí, estoy Disculpe que lo refutando, interrumpa. estoy refutando. No, pero mis argumentos, eso va a ser en la contrarrefutación. Ah, ok, Tendrás, ok. tengo detenido el tiempo, David. Vas a refutar su argumento de hace rato, no lo que acaba de refutar. Ah, ok, Tendrás ok. 10 minutos Ok, bueno, para listo. refutar eso que Devuélvame el mencionas. tiempo entonces. Adelante. Iniciamos entonces. Bueno, el pastor Diego al principio, en su argumentación, bueno, habló de Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Tomó varios textos, habló del arrepentimiento, habló de la conversión, habló de, bueno, de que se debe oír el mensaje, se debe creer el mensaje. En eso estamos totalmente de acuerdo. El mensaje del Evangelio, ¿cierto? Y tomó algunos textos. Nos habló de, por ejemplo, Marcos 1:15, Juan 6:67, 69, donde dice él que Pedro dijo, solo tú, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, el apóstol Pedro claramente muestra allí que Pedro no era trinitario, ¿sí? Y reconoce que solamente en Jesús se halla la salvación. Porque Pedro debió decir, Señor, ¿a quién iremos? Si no solamente ustedes tres, si ese era el mensaje de la época, ¿sí? Si ese era el mensaje de la época, Pedro debió decir, Señor, ustedes tres, solo en ustedes tres hay salvación. Esto para que lo tengan muy claro los amigos allí que están pendientes en el chat, ¿sí? Del pastor, porque hoy ojalá algún trinitario entienda esta verdad, que el mensaje bíblico jamás fue sencillamente proclamar tres personas divinas. No, el mensaje fue proclamar a Jesucristo. Y por eso fue que la iglesia fue perseguida. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿qué más textos tomó? Romanos 10:17. La fe por el oír, sí, todo eso lo sabemos, pastor. Todo eso lo sabemos, que la fe viene por el oír, porque por eso cité el texto, ¿sí? El texto que cité de Romanos capítulo 10, Romanos 14, creo. Permítame a ver si me acuerdo el texto. Romanos capítulo 10, verso 14, ¿sí? Donde dice cómo invocarán a aquel en el cual no han creído. O sea, hace que el mensaje, sencillamente, vuelvo y repito y lo enfatizo, porque el mensaje siempre iba enfocado en Jesucristo. ¿Sí? Siempre iba enfocado en Jesucristo. Es más, proféticamente, siempre se habló solamente de Jesucristo. Nunca se habló de una manifestación de tres o de más. ¿Ok? ¿Qué más podemos refutarle aquí de lo que el pastor dijo? ¿Qué más? Bueno, creo que de lo que él dijo, ahorita, como no puedo todavía refutarle de lo que él dijo en las cosas que dijo, los muñecos de paja que levantó, ¿cierto? Sencillamente podemos decir una vez más que el mensaje de la iglesia primitiva fue presentar
un mensaje para arrepentimiento, en lo cual estamos totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, incluso Juan el Bautista viene predicando el mensaje del arrepentimiento y dice, creed al Evangelio. ¿Sí? En eso no hay ningún problema. Pero el problema es cuando se predica un mensaje distinto, ¿sí? Y se lleva a las personas a creer lo que la Biblia no dice. Pero el mensaje es arrepentimiento, conversión para poder entrar al reino de Dios. Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, si no hay bautismo, no hay salvación, ¿sí? Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, si no hay bautismo en el nombre del Señor, no hay salvación. Y esto no se lo inventó la Iglesia Católica Romana, porque ahorita en las preguntas yo le voy a presentar un texto y me va a tener que decir si Jesucristo era católico romano, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué más? El mensaje que predicaron los apóstoles, el mensaje que predicó Jesús, Lucas 24, 46, 47, el mensaje que predicaron los apóstoles, por ejemplo, Hechos 2, 36, predican arrepentimiento. Pedro dice así que arrepentidos, ¿sí? El arrepentimiento, el bautismo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, cosa que aquí el pastor Diego no acepta todavía, pero vamos a ver ahorita. Conversión, lo cual Hechos 3, 18 y 19 dice precisamente que sea anunciado este evangelio y viene el arrepentimiento y la conversión y viene el refrigerio de parte del Señor. Es que en realidad la mayoría de lo que dijo el pastor Diego en referencia a esos temas de cómo ser salvo, ¿cierto? En el oír la palabra, predicar el mensaje, etcétera, cuando habló del Hijo de Dios, cuando habló de Cristo, del Mesías, todo eso, yo estoy de acuerdo. Cuando habló del Espíritu Santo, ¿sí? Para que la audiencia sepa, nosotros los unicitarios no negamos al Espíritu Santo. Es más, yo le propondría al pastor Diego un debate, y ese fue el debate que ayer le propuse sobre el Espíritu Santo. Gracias, mi amigo. Sobre el Espíritu Santo, para demostrarle a usted y a su audiencia que nosotros sí creemos que el Espíritu Santo en realidad es verdad. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, nosotros los unicitarios sí creemos en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, porque el Espíritu Santo ninguno lo predicó como una tercera persona divina en la iglesia primitiva. Gracias. Ok, gracias David Urrea. 6 minutos 34 segundos. Yo no veo compartiendo a la gente aquí los live. Espero y se estén manteniendo también con respeto y estén apoyando también los live allá de Diego Sig y de David. Así que vamos con 3 minutos de contrarrefutación. Predicador Diego Sig, cuando usted me diga, le pongo sus 3 minutos. Adelante, predicador. Muy bien, 3, 2, 1, empiezo. Señor David, en toda mi argumentación, yo no sé si usted hace lo que yo hago. Mire, todo lo que usted dijo, llené una hoja totalmente. Yo llené una hoja de todo lo que usted dijo, una hoja, y traté la manera de refutar lo que usted dijo, más fue en lo último, porque en lo que ya le dije que en el principio lo que usted dijo, yo no tenía nada que refutar ahí, pero ya cuando usted se metió, que con un mensaje diferente, no cualquier mensaje, que si en el nombre de Jesús ninguno puede ser salvo, el bautismo. ¿En qué momento dije yo, señor David, que 3 divinas personas? Le pregunto a la audiencia, en mi argumentación, ¿escucharon ustedes de mi boca la palabra 3 divinas personas? Él hizo tanto énfasis de la Trinidad. En mi argumentación dije yo, no hay salvación sin el mensaje de la Trinidad. ¿Dije yo eso en mi argumentación? Estuvo mencionando una y otra vez eso. Que yo recuerde, David, y esto va a quedar grabado, que yo recuerde, en ningún momento de mi argumentación mencioné la palabra Trinidad, mencioné la palabra 3 divinas personas. Yo jamás utilicé eso. Yo le presenté lo que dice la Biblia. David está debatiendo con Diego, ¿ok? Con Diego, no con mis hermanos que abrazan la Trinidad. No, yo no soy ese, David. Usted tendría que escucharme más a mí
¿Qué es lo que predica Diego? De mi boca no sale la palabra Trinidad, David. De mi boca no sale la palabra tres divinas personas, David. No sale de mi boca. Ojalá que las preguntas que me haga va a ser de lo que yo estoy diciendo, de lo que está saliendo de mi boca, porque es lo que yo voy a hacer. Las preguntas que yo le voy a hacer, David, es lo que salió de su boca. Yo no voy a traer preguntas de lo que dijo fulano mengano, que lo que dijo tal persona. Yo no soy así. Yo saco preguntas de lo que escucho. Entonces, yo en ningún momento hablé de Trinidad, en ningún momento hablé de tres divinas personas. Yo le prediqué. Número uno, le recuerdo a David, que se tiene que predicar el evangelio a las personas. Número dos, que la persona tiene que creer por obra del Espíritu Santo. Y número tres, esa fe genuina lo lleva a la obediencia. Sencillo, gracias. Gracias, predicador Diego. Sí, excelente tiempo, 2 minutos 35 segundos. ¿Cuántos minutos son? ¿3? 3 minutos, David, 3 minutos para la contrarrefutación. Puedes abarcar todo lo que ha mencionado el predicador Diego. Sí, 3 minutos. Okay. Adelante, pon tu tiempo cuando tú empieces a hablar. Gracias. Bueno, ahora sí voy a atacar los argumentos que dijo el señor Diego, Pastor Diego. El Pastor Diego se viene en contra de nuestra doctrina diciendo que nosotros somos católicos romanos. Pero es que los católicos romanos no predican la unicidad de Dios ni predican a Jesucristo como un solo Dios verdadero. Los católicos romanos no bautizan en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Pero el señor Diego, pastor trinitario, sí bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, doctrina precisamente de la Iglesia Católica Romana en los concilios. Después del año 318 es de donde viene el bautismo de la Trinidad, y allí es donde sencillamente trae el bautismo el pastor Diego. Entonces, ¿quién es el católico aquí? Y yo le puedo incluso mencionar, aunque el debate no es sobre el bautismo, y si de pronto en algún momento también lo quiere, lo podemos tratar, el tema del bautismo, ¿sí? Pero aquí yo lo que estoy señalando, Pastor Diego, y toda su audiencia, es el mensaje que predicaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no predicaba la Trinidad para salvación. Aquí el mensaje hoy, el programa se trata es cómo somos salvos. Pregunta, ¿la iglesia primitiva predicaba la Trinidad para ser salvos? Pero la iglesia que usted dirige, pastor, creo que sí predica la Trinidad, ¿sí? Entonces, démonos cuenta, ¿quién es el que realmente está predicando el catolicismo? A ver, ¿quién es el que enseña que tres personas divinas coiguales y coeternas? ¿O me va a decir usted a mí que usted no enseña esa clase de enseñanzas? Claro que sí. ¿De dónde viene eso? Bueno, váyase al catecismo. Un momentico que se me quiere aquí parar la transmisión. Voy a corregir aquí. Detuve el tiempo, no te preocupes. Sí, gracias. Me salió ahí una cosita que si uno no cuadra, entonces se cae el live. Ok, ¿puedo seguir? Ok, listo. Entonces, mira, esa idea de las personas divinas, de consustanciales, coiguales y coeternas y todo eso, esa idea usted la puede encontrar allá en el Catecismo Católico Romano, numeral 251 en adelante, 52, 53, 54, 55. Allá es donde se habla de la consustancialidad de las personas divinas. Pero la iglesia primitiva no predicó ese mensaje. La iglesia primitiva, el mensaje verdadero que predicó para salvación fue en el nombre de Jesús, el bautismo para perdón de pecados, el arrepentimiento, la conversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo se hacía en el nombre de Jesús. Así que, pastor, y usted dijo también que nosotros negamos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es un título solamente. Eso es falso, pastor. Eso es falso. No sé quién le ha enseñado a usted eso. Bueno, yo sencillamente acepto lo que usted está diciendo en el sentido de que de pronto a usted le enseñaron así. ¿Sí? Pero realmente eso no es así, pastor. Por eso le invitaría a un debate sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para que se dé cuenta que para nosotros el Espíritu Santo no es solamente un título. El Espíritu Santo es el único Dios verdadero obrando en la vida del creyente. Así que no fue que se me salió de la boca, es que yo lo sé. Gracias. Gracias, David, gracias. 3 minutos, 6 segundos por lo que se había perdido por ahí. Ayuden, por favor, ahí en los tap a compartir y a darle tap a la pantalla para que no salga eso en los que están debatiendo. 3 preguntas. Primer pregunta, predicador Diego Sig.
Formule su Sí, pregunta. No mi quedan pre- buenos tiempos para... ¿qué tiempo de tre- respuesta? 3 minutos tres, para responder. sí, 3 minutos lo máximo. Si lo puede hacer antes, mucho que mejor. Ok, Pero tres es el límite. ok. Muy Adelante, bien. formule su pregunta. Le prometí, David, que yo hago preguntas. De hecho, yo no traigo ninguna pregunta. Desde un mes, cuando debato, ya no traigo ninguna pregunta, solo traigo mi tesis, porque formulo preguntas de lo que yo escucho. Usted hizo mención tanto de la Trinidad. Básicamente, eso fue su argumentación el día de hoy, todo. Pregunta, David, pregunta. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se definió en un concilio católico. Es el catecismo romano el que enseña este bautismo. Sí, no, ¿por qué? Ok, prendes tu micrófono, David. Primero un sí o un no y después argumentas tus 3 minutos. Adelante. Ok, mi respuesta es Jesús no pronunció las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa no fue Eso mi es. pregunta. Esa no fue mi Repite la pregunta. pregunta Que porque si la tengo. Jesús mandó a bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi respuesta es no. Ok, respuesta es no. No. No, no, esta no fue la pregunta. La Re- pregunta, escuche, David, concéntrese. Reformúlela nuevamente, tranquilo, a ver. Mateo, Mateo, y usted tráigame la versión que quiera, excepto la Kadosh. Tráigame código sinaítico, código vaticano, el más antiguo que quiera traerme. Mateo, capítulo 28, versículo 18 y 19. Dice Mateo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto que dice Mateo, ¿fue el catecismo romano el que lo definió? ¿Fue un concilio católico el que lo definió? Sí, no, ¿por qué? Adelante, David. Te pongo 3 minutos. Primero un sí, un no y argumentas. Adelante. Mi respuesta sí fue el Concilio Católico el que lo definió. Esa es mi respuesta. Y te voy a decir ahora sí el por qué. ¿Listo? Mira, el por qué. Primero, porque el mismo Jesús dijo en Lucas 24, 47, 49, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Primer punto. Segundo punto, cuando Pedro mandó a bautizar en Hechos 2:38, Pedro dijo en el nombre de Jesús, ahí estaba Mateo y estaban los demás discípulos. ¿Por qué no dijeron, un momento, Pedro? Jesús, acuérdese que mandó que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, qué casualidad que todos los bautismos, Hechos 10:38, Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, entre otros, todos aparecen en el nombre de Jesús y no aparece ninguno en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No te parece eso como sospechoso? Entonces, sencillamente, lo que podemos decir nosotros es que claramente, incluso tenemos evidencias como, mira, tenemos evidencias, usted me dijo que no le tocara la CADOS, tenemos evidencias como por ejemplo el doctor George Olward, ¿sí? Este hombre, haciendo una investigación en la página 190, encuentra que el bautismo Padre, Hijo y Espíritu Santo fue agregado, y lo dicen incluso las propias Biblias católicas, y si gusta se las menciono, ¿sí? El señor Solomon Fines, en el descubrimiento, que hizo en referencia a Mateo 28:19 en el Códice de Estambul, allí él halló que no se halla ese texto. El señor Samuel Miklos, también un lingüístico en hebreo y lenguas semíticas, también apoya ese descubrimiento. ¿Qué más? Tenemos Biblias. Le voy a citar, permítame, le voy a citar aquí, la Biblia de Jerusalén. Léalo. La Biblia de Jerusalén dice que el bautismo en un principio se administraba en el nombre de Jesús, pero que cuando aparece la doctrina de la Trinidad, entonces cuando aparece claramente, se cambia del nombre de Jesús al nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos la Santa Biblia, también otra Biblia, Ediciones Paulinas, me queda un minuto. La Santa Biblia, Ediciones Paulinas, búsquela.
Búsquela ahí a pie de página después de Mateo 28:19, a ver qué te dice, pastor, y a los que están oyendo. Búscate la Biblia de Jerusalén, nueva edición manual. Ahí a pie de página después de Mateo 28:19, léelo. Usted me dijo que no le citara la K2. Léelo después de Mateo 28:19, ¿qué dice? Que fue sencillamente agregado el texto. Pero le tengo más, le tengo nuestra sagrada Biblia. Dice lo mismo, búsquelo ahí. ¿Sí? Le tengo la Biblia Vulgata Latina. Allí también dice lo mismo. Así que, pastor, entre otras, ¿sí? La página 648, página 681, diccionario Pleaques. Bueno, hay muchas versiones, ¿sí? Que demuestran incluso tiempo. Ok, gracias. Tiempo, gracias, David. 3 minutos, predicador Diego Sig, para su refutación. Adelante. 3, 2, 1. Yo ya lo sé, la unicidad para salir vivo de un debate tiene que negar el texto, solo así. La unicidad tiene que negar el texto. Es increíble cómo David negó el texto. Porque David toda esta noche ha estado diciendo la Trinidad, que el católico, que el concilio, que no sé qué, que no sé cuánto. Mi pregunta fue, David, dice el texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pregunta fue, ¿eso lo definió un concilio romano católico, un concilio de los católicos? Y usted dijo, sí. ¿Hasta dónde llega la unicidad? Ni los católicos se atreven a tanto. Yo debato con muchos católicos, por lo menos el católico tiene la dignidad de no negar el texto, aunque después lo tuerce, pero no lo niega. Usted lo niega y lo tuerce. Está peor, lo niega y lo tuerce. La Kadosh salió en el 2004 para todos los unicitarios, ya que es su única Biblia que tienen ahí, que dicen, salió en el 2004 la Kadosh. Tráigame, David, tráigame códices antiguos si le creo. Tráigame códices Vaticano, Sinaítico. Tráigame códices los más antiguos si le creo, David. Ahora usted me trae libros de Juan Camaney, de Pepito Pinocho. Esos no les creo nada. Tráigame usted códigos antiguos del 3er siglo, del 4 siglo. Le creo, David, le creo. Tráigame códices antiguos, no recientes que salieron apenas en el año 2000, en el año 1900 o 1990. Mire hasta dónde llega la unicidad con tal de negar el texto. David, qué raro que usted sí se casa con los demás versículos, pero excepto Mateo. David, imagínense que si creemos que la Biblia está manipulada, imagínense que esté manipulada, que realmente Cristo no vino a salvar el mundo. Imagínense qué tal si el Espíritu Santo no fue el que engendró de manera milagrosa a Cristo en el vientre de María. Si vamos a dudar de un solo texto de la Biblia, David, entonces podríamos dudar de muchas cosas. Puede ser que Cristo no vino. A lo mejor los ateos tienen razón. A lo mejor alguien ahí escribió este libro. Puede ser que no es cierto. Si no le creemos a la palabra, bueno, pues, ¿qué tal si no hay un cielo, David? De repente no hay un cielo y nosotros acá con la ilusión de que hay un cielo. O le creemos todo a la Biblia, David, o no le creemos nada. Así de sencillo. O le creemos todo o no le creemos nada. Gracias. Gracias, excelente tiempo, predicador Diego Sig. 2 minutos 58 segundos. Primer pregunta de David Urrea. Formula tu pregunta. Adelante, David. Gracias. Mi pregunta va basada en lo que oí también, porque pues yo también tengo un poquito de experiencia en estos temas de debate y también me gusta preguntar en lo que oigo. ¿Listo? Mi pregunta va basada en lo que afirmó el pastor Diego. El pastor Diego dijo que el bautismo, ¿sí?, para salvación, para perdón, lo había sencillamente ordenado la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Que nosotros éramos católicos porque eso sencillamente lo ordenaba la Iglesia Católica Romana. Basado en Marcos 16:16, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mi pregunta es, este Jesús que dijo aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿era católico romano? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante. Adelante, predicador Diego Sig.
Si su pregunta es que si Jesús era católico romano, la respuesta es no. No. Ahora tengo 3 minutos. Sí, claro. ¿Ok? Porque él respondió de que si Jesús es católico romano, bueno, el problema de ustedes, la unicidad, no ataco su persona, la unicidad es que no saben hacer una buena exégesis y hermenéutica. Por eso están en ese engaño de la unicidad. Dicen cosas que no decimos. Vamos, paso por paso. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Primero, prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. Ok. David, ¿podrá alguien bautizarse sin haber creído, David? ¿Podrá alguien ir a las aguas bautismales sin haber creído? Dice, ahora viene el que creyere. Primero, el que creyere. Después de creer, ¿ahora qué? Como presenté en mi argumentación, una fe genuina, una fe sincera te lleva a la obediencia. Porque en mi segunda pregunta le puedo dar jaque mate y sepultarlo. En mi segunda pregunta le puedo dar jaque mate. Entonces, lo que usted me está pretendiendo decir que sin bautismo no hay salvación. En mi segunda pregunta le puedo dar jaque mate, si gusta. En mi segunda pregunta. Entonces, Luis dice, el que cree y luego es bautizado. Mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué no dice la siguiente parte, mas el que no creyere y fuere bautizado será condenado? ¿Por qué no dice eso en la siguiente parte? ¿Por qué no dice eso David? El que creyere y luego y fuere bautizado será salvo, porque primero viene la fe. Nadie iría a las aguas bautismales sin antes haber creído. Simplemente entienda bien el pasaje, pero mire, el apóstol Pablo le da jaque mate. Primera de Corintios 1:17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio para que no se haga vana la cruz. Gracias. Gracias, explicador Diego. Sí, 2 minutos. 2 minutos. Adelante, David, tu refutación. 3 minutos. Prende tu micrófono, por favor. Adelante, David. Gracias, muchas gracias. Bueno, como primera medida, yo quería refutarle de una vez el cuento que tenía aquí el pastor, que supuestamente el tema del bautismo era católico. Aquí reconoció que entonces Jesús, que fue el que ordenó, porque aquí el que ordenó bautismo fue Jesús, ¿sí? Aquí reconoció entonces que Jesús no era ningún católico. Entonces, este bautismo del cual nosotros hablamos no es de ninguna iglesia católica y aquí todo el mundo se dio cuenta. El que lo ordenó fue Jesucristo. Y usted acabó de decir que Jesucristo no era católico romano. Y es verdad, Jesucristo no era católico romano. Ahora, vamos a ver la exégesis del texto. El texto dice, el que creyere. Ok, muy bien, hay que creer porque eso lo dijimos desde el principio. El que creyere. Pero ¿qué más sigue después? Y fuere bautizado. ¿Qué sucede después de ser bautizado? ¿Qué sucede? Será tiempo futuro, será salvo. No dice el que creyere y fuere salvo será bautizado. ¿Se da cuenta? Porque yo le puedo preguntar a usted ahorita, el texto dice el que creyere y fuere salvo será bautizado. Así no dice el texto. Entonces, ¿quién es el que le está haciendo mal a la exégesis al texto? ¿Quién es el que le está haciendo mal la exégesis al texto? El texto no dice el que creyere y fuere salvo será bautizado, pastor. Me extraña. Y yo creo que usted es un pastor que lleva recorrido en su ministerio, pero aquí el texto está diciendo el que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, el mismo Pablo, al que usted dice que Pablo ya dijo que el bautismo no era necesario, lo cual si yo le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que Pablo dice que el bautismo ya no era necesario? Eso es un invento que usted inventó ahorita, que no me envió Cristo a bautizar, sino Pablo llevaba un ministerio que era establecer lugares de predicación. Él no iba bautizando, él iba llevando el mensaje por el momento, pero atrás iba gente bautizando, obviamente. Ese mismo Pablo dijo en Romanos capítulo 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Lo dijo Pablo. ¿Ah? Y en el verso 7, ¿queda un minuto? Ok. Y mire, y dice, en el bautismo, ¿y qué dice? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Sí ve? Para poder estar unidos con Cristo debemos participar del bautismo. Y en el verso 7 te voy a leer lo que dice. Y si somos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que el que no participe
de la muerte con Cristo y de la unión con Cristo en el bautismo no ha sido justificado. Búsquelo en otras versiones, amigo que está oyendo el mensaje ahí. Usted que está oyendo el mensaje ahí, detrás del telón, lea estos textos en otras versiones como la TLA y verá lo que dice, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, David, gracias. 2 minutos 53 segundos. Se viene la segunda pregunta, predicador Diego Sic. Formule su segunda pregunta, por favor. Muy bien. Ya que usted dijo algo que me llamó la atención. Tiene un texto, David, desde Mateo hasta Apocalipsis que diga, y el bautismo, el que no se bautiza en el nombre de Jesús, no es salvo. Usted dijo eso. Necesito un pasaje, si lo tiene, ahora sí voy a ser exigente. Si usted dice sí, tiene que presentar el pasaje. Tiene un pasaje que diga. Permítame antes de que haga la pregunta. Pastor, espera, un momentico antes de que haga la pregunta, porque si vamos a empezar con este juego de falacias, yo ahorita también podría preguntarle, escúchame lo que le va a preguntar. Puede preguntarme. Escúchame lo que yo le podría preguntar, ¿sí? Esto salió de su boca. Sí, no es que es claro. No lo estoy inventando. Es claro, según el texto. Bueno, dale. Recuerde que yo no traigo preguntas de las mangas, yo hago preguntas de lo que escucho. Y usted dijo, sin el bautismo en el nombre de Jesús no hay salvación. Quiero un texto, sí o no, que diga, sin el bautismo en el nombre de Jesús no hay salvación. Esto yo no me lo estoy inventando, David. Eso salió de su boca. Tiene usted un texto que diga. Hágala. Tiene un texto que diga, sin el bautismo en el nombre de Jesús no hay salvación. Sí, no, ¿por qué? Ok, te doy 3 minutos, David. Sabes que con un sí, con un no, tienes el texto sí, lo muestras, no lo tengo, pues también, o sea, y puedes argumentar. Adelante, David. Bueno, de manera explícita, como dice el pastor, no, pero de manera implícita sí. Y se lo voy a mostrar. ¿Listo? Hechos 2:38. Dice, escúcheme lo que dice. Cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Escúcheme bien, para perdón de los pecados. ¿Sí? Para perdón de los pecados. Si el pastor me dice a mí que con pecado la gente se salva, bueno, es problema de él. Pero si no hay bautismo en el nombre de Jesús, no hay perdón de pecados. Segundo, hay un texto, Hechos 4, 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? No hay otro nombre. Entonces, yo ahorita le voy a preguntar al pastor, ¿sí? Le voy a preguntar si la gente, sin que los pecados les sean perdonados, se salva. Porque aquí el texto está diciendo para perdón de los pecados. Si el pastor me dice que sin perdonar los pecados la gente se salva, sencillamente entonces el pastor está diciendo o está predicando un mensaje totalmente distinto al que la Biblia nos está presentando. ¿Listo? Entonces, yo lo que he notado es que el pastor hace preguntas. Yo, por ejemplo, ahorita pudiese preguntar al pastor, ok, pastor, ok, dice en la Biblia que el que fume marihuana se salva. Yo le puedo hacer esa pregunta ahorita aquí. ¿O se condena? La Biblia no lo dice. Entonces, porque la Biblia no lo diga, entonces la gente se salva fumando drogas y haciendo ciertas cosas. En ninguna manera, pastor. Yo le invitaría a que haga preguntas con textos bíblicos en referencia a lo que estamos hablando. ¿Listo? O sea, preguntas más serias, porque aquí hay gente que está oyendo, ¿cierto? Gente que está oyendo. Y yo sencillamente he dicho que sin el bautismo no hay salvaciones porque la Biblia lo dice. Pablo dice que estamos unidos con Cristo por el bautismo. Y ahorita en Romanos 6, 3 y 4 lo voy a volver a formular. Gracias. Ok, gracias. Excelente tiempo. 2 minutos. 3 minutos de refutación, predicador Diego Sic. Adelante. 3, 2, 1. David está debatiendo con Diego Sic. ¿Ok? Yo soy 100% Biblia, David, 100% Biblia. Conmigo no va eso que la unión hipostática, que aquí, que allá, está debatiendo con Diego Sic,
un hombre que predica 100% Biblia. Y yo hago preguntas de lo que escucho. David, de su boca salió. Ahora, ¿por qué se queja David? Si usted se presenta a un debate a declarar cosas, usted tiene que tener la seguridad que lo que está enseñando tiene argumento bíblico. Yo le di mi argumento y usted puede hacerme preguntas de lo que argumenté, y si yo puedo sostener lo que dije, lo que enseñé en mi argumentación. Usted en su argumentación dijo que sin el bautismo en el nombre de Jesús no hay salvación. Eso lo dijo usted. Y ahorita que le pregunto, no me pudo dar el pasaje. Muy bien, ¿cómo se lava el pecado? Hechos capítulo 22, versículo 16. Escuche, Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, ojo, y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo se lavan los pecados? Invocando el nombre de Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice: al cual nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué es lo que nos limpia, David? La sangre de Cristo. Cuando creemos en Cristo, cuando invocamos el nombre de Cristo, creemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, en ese momento nuestro pecado es perdonado. Le pregunto, en el libro de Lucas capítulo 23, cuando el ladrón de la cruz le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿se salvó o no se salvó? Claro que se salvó. ¿Se bautizó? No se bautizó. ¿Hizo alguna obra David? ¿Visitó a un enfermo? ¿Ayudó al necesitado? ¿Fue a evangelizar? ¿Fue a predicar? ¿Ayunó? ¿Oró? No hizo nada, porque ese es el claro reflejo de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo nos lavamos, David? Y le puedo seguir dando más pasajes. Por el nombre de Jesús. Ahí estamos. Gracias, predicador Diego. Sí, excelente tiempo, 2 minutos 44 segundos. Antes de ir a la tercera pregunta, No es mi segunda pregunta. ¿No es mi segunda pregunta? Sí, la segunda pregunta es para ti ahorita. Vas ahorita. Pero a lo que iba a mencionar, antes de hacer la segunda pregunta para ti, sí que sea válido así, porque el predicador Diego sí te hizo una pregunta conforme a lo que tú mencionaste. Así que lo que si tú ahorita argumentas que sobre lo que mencionaste la palabra tranquilo que le voy a hacer una pregunta respecto a lo que yo dije y ya vamos a ver cómo va a salir. O sea, le voy a jugar la misma jugada. Vamos a ver. Vamos a jugarle como él está jugando. Formula tu pregunta. Ok, Pastor Diego, teniendo en cuenta, cierto, que usted me hizo la pregunta ahorita, que donde decía que si alguien, que sin bautismo, bueno, la pregunta que usted me hizo ahorita, mi pregunta es la siguiente: ¿existe algún texto, sí? ¿Existe algún texto en la Biblia donde diga, ¿existe algún texto en la Biblia donde diga, ¿existe algún texto en la Biblia donde diga que sin bautismo si hay salvación, sí o no, y por qué? Adelante. Juguémosle así como a usted le gusta. Ok, ¿entiende la pregunta, predicador Diego? Sí. Okay. Adelante. ¿Existe ese texto? ¿No? Y argumenta. No, porque a mí no salió de mi boca eso. ¿Cuándo salió de mi boca eso? O sea, aquí la gran diferencia es que yo hago preguntas de lo que sale de la boca de David. Ahora él, como ya sabe que está sepultado en este debate, él sabe que está derribado, ahora él busca la manera de rescatar este debate haciéndome preguntas que yo no he dicho. Yo creo que él ni siquiera apuntó. Yo le aseguro que me muestre la hojita donde él apuntó los pasajes que yo di, le aseguro que no. En cambio, yo sí, aquí tengo la hojita, mire, toda una hojita. Y luego tengo otra parte acá de su contrarrefutación. Él no creo que apuntó, yo no creo que traiga una hojita, yo no creo, porque me di cuenta en su supuesta refutación y dice, ¿qué pasaje más dio? ¿Qué pasaje? O sea, ni siquiera lo apuntó. Entonces, David, yo no dije lo que usted me preguntó.
Ok, ahora explico. Lo que yo dije, David, nos bautizamos en obediencia. David, preste atención, lo que yo dije, una fe genuina, una fe verdadera nos lleva a la obediencia. Ya creímos en Cristo Jesús, ya creímos en Él, ahora vamos al bautismo. El bautismo lo hacemos por obediencia. ¿Nos tenemos que bautizar? Obviamente que sí, porque mi última pregunta le va a hacer jaque mate. Va a ver, la última pregunta. En la última pregunta, todo esto se va a definir con más claridad. Entonces, ¿nos tenemos que bautizar, David? Claro que sí. Diego Sic no enseña aquí que no hay que bautizarse. No, jamás Diego Sic enseña eso. Tal vez alguien más lo dice, es su problema. Pero yo enseño a las personas, después de haber creído en Cristo con todo el corazón, haber recibido a Jesús, ¿qué nos impide bautizarnos? ¿Qué nos impide? Eso es lo que yo enseño, David. Sencillo. Ok, excelente tiempo, predicador Diego Sic, 2 minutos, 5 segundos. Tu refutación, David, adelante, 3 minutos, apago mi micrófono. Gracias, gracias. Mira lo que es uno hacer preguntas deshonestas como está haciendo aquí el pastor Diego, ¿sí? El pastor Diego me hace una pregunta, sencillamente una pregunta deshonesta, porque yo le acabo de preguntar que si la Biblia dice que sin el bautismo nos salvamos, y dijo que no, que la Biblia no dice eso. Entonces, pastor, si no lo dice, entonces ¿usted por qué lo está negando? Usted aquí entregó el debate. Si la Biblia no dice que sin el bautismo no somos salvos, ¿sí? Que sin el bautismo nos salvamos, perdón, entonces ¿usted por qué está negándolo? Usted acabó de decir lo que no lo dice. ¿Ah? Entonces, claramente, la Biblia, de manera literal, no dice ni una cosa ni la otra, pero por los contextos bíblicos, pastor, usted que es evangelista, sabe que debemos tomar los contextos bíblicos. La Biblia dice claramente que el bautismo es para perdón de pecados. Eso no me lo inventé yo. Hechos 2:38 lo dice claramente. ¿Sí? Hechos 2:38 lo dice claramente. Es más, Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva, dice literalmente. ¿Ah? Entonces, lo que sí la Biblia no dice es el bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva. Eso sí no lo dice. A ver, para los que están ahí en el chat, 1 Pedro 3:20, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Lo dice literalmente. Pero ustedes oyeron al pastor Diego que dijo que la Biblia no decía que si no nos bautizamos, nos salvamos. Entonces aquí quedó totalmente refutado el argumento del pastor. O sea, le jugué con la misma jugada. ¿Sí? Le jugué con la misma jugada. Porque a mí me gusta refutar a la gente con sus propios argumentos. ¿Sí? Él dijo, me preguntó a mí, que donde decía la Biblia literalmente que debía bautizarme, literalmente, que decía para poder ser salvo. Bueno, yo le hice la misma jugada, le hice la misma pregunta y él lo acabó de confesar. Pero la Biblia sí dice literalmente, pastor. Ahí está. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y todos los bautismos que encontramos en la Biblia son en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje bíblico. En el nombre de Jesús. No en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque usted no tiene un solo bautismo o un solo candidato al bautismo. Y ese cuento de ónoma, que si quiere enfrente me voy a ese tema para refutarlo aquí categóricamente, porque ónoma, sencillamente, pastor, istou ónoma, sencillamente significa nombre literal o figurativamente, en Mateo 28:19. Y lo reto aquí a usted a que me demuestre que no significa eso. Y si usted me va a decir que significa autoridad y poder, es la palabra griega exousia. Y si gusta, pastor, abrimos ahorita un debate sobre Mateo 28:19 gramatológicamente, sobre Mateo 28:19. A ver si dice, si para autoridad se usa exousia o se usa ónoma u onomati. Se dice en el nombre, isto ónoma, nombre literal o figurativamente. Sencillo, se acabó la discusión. Gracias. Gracias, David. Predicador Diego Sic, tercera y última pregunta. Formule su pregunta, predicador. Dice Proverbios, no recuerdo el texto, dice que podrá alguien caminar sobre las brasas y no quemarse. Parece que David insiste en quemarse en el carbón. Le vamos a ponerle la cerecita al pastel. David, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16.
Jesús se bautizó para salvación, sí, no, ¿por qué? Adelante, David. Jesús se bautizó Gracias. para salvación, sí, no y por qué. Adelante. Gracias. No, Jesús no se bautizó para salvación. Jesús se bautizó para cumplir toda justicia. Primer punto. Primer punto. Segundo punto. Cuando Jesús da la orden del bautismo para perdón de pecados, ¿sí? En la gran comisión, Lucas 24:47, Jesús ya había muerto, había sido sepultado y había resucitado. La gran comisión fue dada después de la muerte, sepultura y resurrección. Y recuerde que la confesión, incluso aquí le tumbo el argumento del ladrón en la cruz, porque el ladrón en la cruz no confesó a Jesucristo muerto, sepultado y resucitado. Y si no, demuéstremelo ahorita en su refutación, pastor. Usted quiere traer al pastor, al ladrón de la cruz, a cumplir la gran comisión de incluso lo que dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesucristo murió, etcétera, etcétera, fue resucitado, serás salvo. No, el ladrón de la cruz no confesó eso porque él murió antes de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. A él lo cobija otro tiempo de los propósitos de Dios. Entonces, Jesucristo no necesitaba bautizarse, lo hizo para cumplir toda justicia, pastor. Me extraña que usted diga eso. Entonces, la comisión del bautismo fue después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Jesucristo no era pecador, el bautismo es para perdón de pecados. Usted tiene a Jesucristo como un pecador, pastor, me extraña. Me extraña, pastor. El bautismo de la gran comisión que Jesús da y lo que los discípulos predican es para perdón de pecados. Eso es lo que dice Pedro. Es para perdón de pecados. Si usted me demuestra que allí, en el texto donde Jesús se bautizó para perdón de los pecados, le creo. Si usted me muestra en el texto que dice que Jesús se bautizó para perdón de los pecados, como dice Pedro en Hechos 2:38, le creo, pastor. De lo contrario, no le creo. Gracias. Ok, excelente tiempo. Minuto 50 segundos. Predicador Diego Sig, 3 minutos de refutación. Apago mi micrófono. 3, 2, 1. Cuando yo debato el bautismo con esta pregunta, les doy jaque mate. Jaque mate tanto al católico como al unicitario, porque ellos creen que el bautismo salva, el bautismo limpia pecado, que uno se lava los pecados al bautizarse. Entonces Cristo era pecador. No, usted tiene a Cristo como pecador, Urrea, no Diego, porque lo que yo enseño, que el bautismo no limpia pecado. El bautismo no limpia pecado, Urrea. El que limpia pecado es la sangre de Cristo. El que limpia pecado es la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque si el bautismo limpia pecado, entonces Jesús era pecador. Muy bien, su pasaje. Escuche lo que dice 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Escuche, no quitando las inmundicias de la carne. David, un bautismo que no quita las inmundicias de la carne lo salva, lo limpia de pecado. David, cuando usted y yo fuimos bautizados una sola vez, ¿cierto? Y seguramente hemos volvido a fallar. Nos vuelven a llevar a las aguas, David, para que se nos limpie el pecado. ¿Verdad que no, David? ¿Verdad que basta con confesar e invocar el nombre de Jesús para el perdón de nuestro pecado? Ya no vamos otra vez al agua, porque si el bautismo limpia pecado, David, entonces cada vez que pecamos hay que ir al agua, porque el bautismo limpia pecado, David. El ladrón, ¿qué fue lo que hizo el ladrón? Lo que dice Juan 6:40, David. Recuerde que está debatiendo con alguien 100% bíblico. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo. ¿Qué hizo el ladrón David? Vio al Hijo, pero no solo lo vio, cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El ladrón de la cruz cumplió eso, por eso fue salvo, porque él vio al Hijo de Dios. No solo lo vio, creyó en él. ¿Por qué? Porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ahora, a menos que David diga que el ladrón
no se salvó. Bueno, tiene a Cristo mintiendo, porque Cristo le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Bueno, entonces si David cree que el ladrón no se salvó porque no se bautizó, bueno, entonces usted tiene un problema con Jesús, no con nosotros. Gracias. Gracias, predicador Diego. Sí, 2 minutos 44 de esa refutación. Tercera y última pregunta, David. Adelante. Gracias. La pregunta sepulcral. La pregunta sepulcral. Pastor, Pedro, ese que dijo en Hechos 2:38, Pedro dijo literalmente que el bautismo es para perdón de pecados. Ese mismo Pedro dijo que el bautismo nos salva literalmente, sí o no y por qué. Recuerde que es sí o no y por qué. Adelante. Sí. Voy. Adelante, predicador. 3, 2, 1. Vamos paso por paso. Primero vamos a Hechos y luego regresamos a Pedro. Primero vamos a Dijo Hechos. sí, Urrea. pastor, discúlpame. Sí, Quiero sí, que la audiencia dije, oiga su respuesta clarita. sí, Pedro sí, dijo que dije, sí salva el bautismo, sí o no. ¿Qué dice el texto? Vamos a leer. El Pero, texto dice... moderador, yo quiero que se oiga clarito. Yo quiero que él lo responda clarito, porque él dijo Ok. sí, pero no se sabe si sí me está respondiendo la pregunta o no. Pastor, Repítela. le voy a formular la pregunta para que la responda otra vez clarito, porque yo quiero que quede clarito, porque esto tiene que quedar en las redes sociales. ¿Listo? Escúchame, Bueno, pastor. escucha la Hechos respuesta. 2:38, Hechos 2:38, Pedro dice, el bautismo es para perdón de pecados, ¿cierto? Pero ese mismo Pedro dice en 1 Pedro 3:21, nos dice allí que el bautismo salva. Lo pregunto de manera literal a ver si usted va a negar la Biblia. Pedro dijo que el bautismo es para perdón de pecados y que el bautismo salva, sí o no y por qué. Clarito, quiero oírlo. Gracias. No, le voy a explicar. Hechos 2:38 no dice que el bautismo perdona pecados. Lo que sí dice Primera de Pedro 3:21, salva. No, los dos no dicen, ¿ok? Ubíquese bien, David, ubíquese. Hechos 2:38 no dice que el bautismo perdona pecados. Primera de Pedro 3:21 dice, voy a explicar. Leamos bien el texto, por eso digo que la unicidad, por eso está en un error terrible, porque tiene una pésima exégesis. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué dijimos en la argumentación? Primero hay que creer. ¿Qué dice Hechos 3:19? ¿Dónde está el bautismo en Hechos 3:19, David? David, presénteme el bautismo en Hechos 3:19. ¿Qué dice Hechos 3:19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. David, muéstreme el bautismo, lo reto. Y le creo que me refutó. Muéstreme el bautismo en Hechos 3:19. ¿Se da cuenta? Por eso es pésima su doctrina, porque no sabe hacer exégesis. Muéstreme, David, en Hechos 3:19 el bautismo. Si el bautismo quita pecado, debería de decir también en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos y bautícese. Pero ya no dice. Ok, ahora vamos con el 3:21. El 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora os salva, pero no quitando las inmundicias de la carne. A ver. O Pedro está mal o la unicidad está mal. No, Pedro no está mal. La unicidad es el que está mal, porque no le entiende a Pedro. Dice, el bautismo que corresponde ahora. Ok, primero vamos al contexto. David, la salvación que tuvieron los antidiluvianos fue soteriológica o de qué se salvaron. Contexto, David. Por eso, un texto sin su contexto se arma un pretexto y nacen las herejías. Contexto. Dice que 8 personas fueron salvadas por agua, dice el texto, pero realmente ¿el agua los salvó o se salvaron del agua? ¿Quién los salvó? El arca, David. El arca los salvó. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergirse. Nosotros no nos sumergimos en el agua si no hemos creído en Cristo. Entonces, ese bautismo, ese agua, dice que no quita las inmundicias. No quita. ¿Qué es lo que quita la inmundicia? Sino por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos limpia? Es la sangre de Cristo. Y cuando Cristo venció la muerte
y resucitó, ahora nuestra salvación se completó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces también el sacrificio en la cruz hubiera sido en vano. Toda nuestra salvación es en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, excelente tiempo, 3 minutos con 4 segundos, predicador Diego. Sí, 3 minutos, David, adelante tu refutación. Voy a voltear mi cámara porque voy a mostrar, ¿sí? Voy a mostrar lo que, a ver si me deja. Permítame a ver si me deja voltear la cámara. Voy a mostrar aquí lo que la Biblia dice. Mira, pastor, mira. Aquí dice, Pedro le dijo que debían ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. A menos que usted tenga gente entrando al cielo con los pecados, ¿sí? Aquí dice que el bautismo es para perdón de pecados. Primera que usted negó. Usted dijo que no decía que era para perdón de pecados, etcétera, etcétera. Segundo punto, pastor. Usted dijo, ahora le voy a mostrar lo que dice, aquí tengo, permítame, aquí tengo, mira. Primera Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora, el bautismo, mira, el bautismo que corresponde a esto ahora, ¿qué? ¿Qué dice? ¿No nos salva o nos salva? Nos salva, señores trinitarios. Por eso es necesario que ustedes entiendan hoy este mensaje, ¿sí? Porque el mensaje verdadero de la iglesia verdadera, ¿sí? Dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice lo que el pastor está predicando. Ahora él dice las inmundicias de la carne, pastor. Permítame, le ilustro y le ayudo a comprender un poquito el texto para que deje de estar diciendo lo que anda diciendo. El texto lo que está diciendo es que el bautismo no le quita a la gente realmente el vicio. Un ejemplo, el bautismo no le quita a la gente el vicio de un ejemplo. Si la persona se va a bautizar para dejar de robar, para dejar de tomar licor, para todas estas cosas, no, porque las inmundicias de la carne, le voy a mostrar cuáles son las inmundicias de la carne, ¿sí? Vamos a Gálatas, ¿sí? Vamos a Gálatas para que el pastor conozca hoy qué son las inmundicias de la carne, pastor, ¿listo? Eso es lo que se está refiriendo Pedro, mire. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleito, etcétera, etcétera. Si alguien se va a bautizar para dejar de hacer eso, pues está perdiendo su tiempo, porque todo tiene un proceso, pastor. Todo tiene un proceso, pero el bautismo, según la Escritura, lo dice categóricamente es para perdón de pecados. El Señor le perdona los pecados en el momento, pastor, que usted entra a las aguas del bautismo, pero si usted sigue pecando, pues sencillamente, pues sigue acumulando en su lista, ¿cierto? En su lista sigue acumulando pecados. ¿Sí me hago entender? Entonces, si pecamos, la Biblia dice, abogado tenemos. También dice la Escritura. Eso no significa entonces que el bautismo debe ser anulado. La Biblia dice literalmente, y usted lo negó, y ahí quedó grabado, pastor. Ahí quedó grabado. Entonces usted tiene la gente entrando tal vez al cielo sin perdón de pecados. Pero en esta noche fue totalmente devastado su argumento. La iglesia primitiva sí predicó el bautismo para perdón de pecados y es necesario porque el bautismo sí salva, según dice la Escritura. Lo dice la Biblia, no lo dije yo, pastor. Ahí le mostré. Gracias. No sé si me queda bastante tiempo, no sé. 7 segundos. Gracias, gracias. Ok, excelente. Ha terminado el debate, señores. No sé si se querían alargar para una cuarta pregunta o si no, pues nos despedimos. 2 minutos cada quien. Nos despedimos. No, más que suficiente. Muy Con las bien, 3 va. preguntas fueron suficientes. Fueron suficientes. Sí, ok. Yo creo que sí. Más bien para la próxima, si el pastor desea conmigo otro debate, pronto por ahí, me avisa y hacemos otro Claro, debate. ahí lo vemos. Ok. Bueno, nos vamos despidiendo entonces para que saluden a su gente por allá. Predicador Diego Sic, 2 minutos para despedirse. Conclusión y despedida, 2 minutos. Ok, 3 minutos, conclusión y despedida, 3 No, minutos. dos. Ok, Sí. perdón, escuché mal. Adelante, predicador. Muy bien, como yo siempre lo digo en mis debates, lo bueno que las personas se dan cuenta. Hay personas imparciales. Y a mí me gusta lidiar con personas imparciales que no van a favor de nadie. No van a favor de nadie, son imparciales. Y realmente los imparciales son los que se dan cuenta quién fue el que presentó buena argumentación, hizo buena refutación
hizo buenas preguntas, las personas se dan cuenta de ello. Lo bueno es que las personas, justamente le cuento a David, yo sé que no le va a gustar lo que vaya a decir, justamente 3 personas en todo este live que hago que salieron de la unicidad, ahora están con nosotros. 3 personas, para la gloria de Dios. Porque les explicamos con lujo de detalles. Cuando tuve el debate con Bernulfo, fue cuando se convirtió el primer unicitario. Dijo, me di cuenta del error que estaba, dice. Luego el siguiente debate fue con Jaime, igual vino otro unicitario. Tuve otro debate con Jader, vino otro unicitario, y estoy seguro que este debate va a tener cosecha también. Estoy seguro que el día de mañana, y yo le aseguro, David, con todo respeto, que en este debate ningún trinitario va a pasar a la unicidad, en este debate. Posiblemente más después sí, pero en este debate no lo creo. Así que yo estoy satisfecho. Saludos, que Dios les bendiga. Gracias, David. Gracias, Darío, por la moderación. A todos los que compartieron, a los que comentaron, que Dios les bendiga. Gracias, predicador. 1 minuto 36 segundos. Adelante, David. 2 minutos, conclusión y despedida. Adelante, David. Gracias, muchas gracias. Bueno, quiero de antemano darle gracias a mi Señor Jesucristo primeramente por la oportunidad de presentar hoy defensa aquí en este programa que estuvo muy bueno, compartir aquí con el pastor Diego. La gente sacará la conclusión, cada quien mirará quién dijo de acuerdo a la escritura y quién mintió de pronto por ahí por tratar de presentar una doctrina, ¿cierto? Pero de igual manera la gente es inteligente, la gente se da cuenta. Al moderador también, gracias moderador, fue muy correcto, me pareció excelente también, le felicito, muchas gracias. A las personas que están en el chat, mira, de verdad analicen los textos que dimos, verifiquen cuántos bautizados hay en la Trinidad, por ejemplo, analicen si la iglesia primitiva presentaba la Trinidad, analicen todas esas cosas, ¿sí? Y ustedes sacarán sus conclusiones. Pastor, le comento que anoche, después del debate suyo con el pastor Jader, precisamente algunos trinitarios por ahí llegaron y dijeron que habían entendido la unicidad y necesitaban el bautismo. Le cuento para que usted sepa y se le están viniendo los trinitarios, pastor. El Señor le bendiga, gracias, muchas gracias. Saludos, Dios los bendiga. Saludos, ok, saludos y bendiciones. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. Gracias, Darío. Bendiciones. A la orden, predicador. Bendición. Véngame. Feliz noche, pastor. Bueno, gracias, mis hermanos. Por aquí, alguien que quiera participar. Ya voy a dar paso para el que quiera subir. ¿Sí? Ya voy a dar paso para el que quiera subir. Así que, bueno, si alguien quiere comentar, por aquí lo estaré esperando. Tenemos por aquí a José. ¿Quién más hay por aquí? Vamos a empezar a subir los que quieran subir por aquí. Y vamos a oírlos y así... Lo felicito. Manurrea. Amén, hermano José Sierra, el Señor te bendiga. Amén, manito, amén. Oiga, lo vi bien, excelente. Oiga, quedé contento. Usted, mejor dicho. Ay. Hermano, qué pena que le silencié ahí un micrófono. Aquí. Sígame, hermano, repítame otra vez lo que estaba diciendo. No, que lo vi bien, lo vi descomunalmente bien. O sea, me gustó esa encerrona. El pastor negó la escritura. Eso hay que apuntarlo. Yo tengo el video aquí y vea, yo a ese pastor le tengo mucho respeto. Es un pastor de los más respetuosos que hay, ese señor. Sí. Con todos los debates, señor, buena altura y para qué. Y tiene buena argumentación, pero aquí tocó fondo hoy. Hoy no tuvo piso. Ayer con el hermano Jader quedó guindando y hoy cayó. Cayó porque negó la escritura. Lo pusimos a negar la escritura, hermano, para la gloria del Señor. Oiga, lo felicito de verdad. Estoy contento, estoy contentísimo hoy, estoy contento. Amén, mi hermano. Gracias al Señor. La gloria sea para nuestro gran Dios y Salvador. Y bueno, mi hermano, cada quien sacará la conclusión. Mira que él... Hay que preguntar a una hermana.
Bienvenidos todos los que están subiendo. Por favor, cerremos el micrófono para ahorita les damos la participación, ¿vale? Dionisio, cierra el micrófono, por favor. Mira, todos se quedaron callados, nadie Bueno, dijo nada. Pues yo estoy cerremos el micrófono a Dionisio. Sí, mi hermano José, concluya, mi hermanito, para darle paso ahorita a otro. No, no, hermano, bien, bien, bien. El trabajo se está haciendo, hermano, se está convirtiendo la gente. Hay hermanos que estaban buscando el bautismo, ya Dios les ha permitido casarse, hacer todos los trámites. Estamos contentos. Y con estos Gloria al debates, Señor. hermano, esto es crecimiento para nosotros, para los que vamos ahí empezando en este camino de la apología. Hermano, tenemos buenos maestros. Bueno, aquí está el hermano Bernulfo, vea, una leyenda. Entonces, oiga, saludo especial también. Amén, 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 amén. Hermano, gracias por su palabra, mi hermano. Oye, gracias por sus palabras. Bueno, démosle la palabra ahorita al que sigue. Venga a ver, démosle la palabra por aquí a quien sigue, tío Toño. Venga a ver, tío Toño dice por aquí. Demos a ver que nos salude, nos diga algo. Sí, sí, muy buenas noches. Sí, me gustó, estuvo bien interesante. La pregunta que le hizo la antepenúltima, allí le aplicó la misma dosis que él aplica. Yo se la aplico cuando tiene diálogos conmigo y no le gusta, por eso a mí ya no me deja debatir con él. Le aseguro que no le va a dar otra chance de debate. Y en la última pregunta lo acabó. Lo Él acaba. negó, dijo que no, ¿verdad? Sí, lo Dijo negó. que no. Entonces, yo soy trinitario, ¿va? Pero aquí lo que se lo Sí. acabó, ¿verdad? Nomás para eso subí para decirle, pues lo felicito, pues. Ya no Oiga, lo va a aceptar Toño, otro debate. Sí, qué mire, si se lo hubiera alegría. aceptado ahorita mismo, le hubiera dicho él, sí, pero como sabe con quién está dialogando, Mm. ahí vamos a ver, le dijo, ¿se vio? Sí, Gracias, sí, sí. pastor. Toño o Antonio, me imagino que es su nombre. Gracias por su aporte también, oye. Muchas gracias por su aporte. Y sí, el hombre hace una pregunta muy deshonesta porque pues él hace unas preguntas que no tienen nada que ver con, digamos, todos sabemos que el bautismo, la Biblia dice que es para perdón de pecado, ¿cierto? Y por ejemplo, la pregunta que él dice, que él me hace es que si, es que ya ni me acuerdo bien cómo fue la pregunta, que si alguien no se bautiza, que si la Biblia dice que si alguien no se bautiza, no se salva. O sea, una pregunta, es como si preguntara, la Biblia dice que si alguien no recibe al Señor, no acepta al Señor, se salva. ¿Mm? Hombre, son preguntas, son preguntas. La Biblia lo máximo que dice es el que creyere y fuere bautizado será salvo, mal que no, bueno, será condenado, pero literalmente se salva o no se salva, no lo dice así. Gracias, Toño. Correcto, Eh, gracias por darme la oportunidad, dele y rételo, gracias, gracias. a ver si tiene valor. Bendiciones. Gracias, gracias. Vamos a permitirle por aquí, creo que Neo fue como el tercero que subió. Neo, adelante, Neo. Sí, yo estuve presenciando todo el debate y bueno, en realidad no voy a comentar sobre el debate, pero sí quería hacerte una sugerencia. Perdón, una sugerencia, no, quería comentarte que por WhatsApp tengo Mm, una oferta para hacerte para tu próximo debate. Eso era todo lo que te ok. quería comentar porque sé que no me ibas a poder leer acá. Listo, Neo. Claro que sí, por el WhatsApp hablamos y me parece excelente, ¿vale? Quitarme la camisa que tengo aquí, tengo es calor. Gracias, Neo. Dios te bendiga. ¿Quién más? Pastor Bernulfo, adelante. Buenas noches, hermano David. Jesús le bendiga grandemente, hermano. Paso por acá para, hermano, saludarlo y a la vez, pues, felicitarle. Tremenda ponencia, tremenda refutada que le dio al señor Diego. Una cosa, hermano, impresionante que me quedó sonando, hermano, es que la pregunta que hizo este señor Diego, yo creí que este señor realmente era más prudente a la hora, pues, de debatir, y veo que cada día, pues, como que no tiene ese nivel, esa altura. La pregunta que él hace, hermano, es que si el Señor Jesús se bautizó para ser salvo. Bueno, esto me dejó completamente, o sea, ¿cómo es posible una persona con, digamos así, que tiene supuestamente academia,
que tiene principios para apología, ¿cómo no va a entender el propósito por el cual el Señor Jesús se bautizó? ¿Cómo que para ser salvo, hermano? O sea, dejó mucho que decir este señor Diego con su pregunta. Y bueno, la pregunta que usted le dio, hermano, le hizo ahí con 1 Pedro 3:21, donde él literalmente negó que el bautismo sea para salvación, cuando la palabra de Dios lo enseña que es para, o sea, que sí salva, hermano. ¿Cómo va a decir él ante los 400 y resto de personas que estaban viendo el debate? ¿Cómo se va a atrever a decir, hermano, que no salva el bautismo cuando ya la Biblia lo dice? Sí salva. O sea, nos salva. Hermano David, felicidades. Seguimos adelante, hermano, mostrando esta maravillosa verdad bíblica, hermano, sacando a las personas de ese error llamado Santísima Trinidad. Y ha quedado demostrado, hermano, la unicidad es invencible. La gloria sea para el Señor Jesús. Y Dios ha levantado hombres, hermano, con nivel, con altura, con capacidad, para mostrar realmente que esta es la única verdad que se ha predicado por todos los tiempos. A Jesús sea la gloria, hermano David. Amén, hermano Bernulfo. Gracias por sus palabras también. Y sí, lo que usted dice es muy cierto, hermano. Una pregunta tan terrible que hizo el pastor Diego, me parece de verdad inconcebible que alguien no entienda que el bautismo, la Biblia dice que es para perdón de pecado. Después de la gran comisión, el Señor lo dice bien claro. Entonces, atreverse como a decir que si Jesús se bautizó para perdón de pecado, algo así, ya es como decir que Jesús era pecador, ¿sí? Es tremendo. Pero